Bienvenidos a esta sagrada reunión cristiana, a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas en la fe, amigos y amigas que hoy nos acompañan. En esta ocasión, en esta reunión cristiana, vamos a celebrar la disertación de un tercer y último discurso que forma parte de una serie de 3 discursos que venimos dando en las últimas semanas y que en esta ocasión nos corresponde desarrollar el discurso intitulado El cumplimiento de los 1335 días en los testigos de Jehová. Veremos cómo se cumple este periodo profético del capítulo 12 de Daniel dentro de la organización religiosa de los testigos de Jehová durante los primeros años de la parousia de nuestro Señor Jesucristo, la presencia suya en calidad de rey nombrado en los cielos. Bien, pues antes de dar inicio al desarrollo de este discurso y para poder comenzar nuestra reunión cristiana, vamos a entonar un cántico de alabanza a Jehová, como es costumbre entre nosotros, y el cántico asignado para esta ocasión es el número 27, intitulado No los teman. Cántico número 27. Adelante, pueblo mío, del reino noticias den, y no teman al marchar, y dejen la verdad saber. Digan que Jesús mi hijo a Satán del cielo echó, y lo atará ya muy pronto, librando a los que él ató. Al que solo mata el cuerpo, pero que al alma no lo teman, sigan fieles y tendrán su galardón. Aunque fuertes enemigos amenacen con desdén o los traten de engañar con su dulce palabrear, no los teman mis guerreros, animosos han de ser. De las pruebas yo le libro al que sabe serme fiel. Al que solo mata el cuerpo, pero que al alma no lo teman, sigan fieles y tendrán su galardón. Nunca teman, los olvide, fuerza y escudo yo soy, aun si les toca morir, la resurrección les doy. Amenazas no las teman, pues al fiel preservaré, como a mi ojo los protejo, nunca yo los dejaré. Al que solo mata el cuerpo, pero que al alma no lo teman, sigan fieles y tendrán su galardón. Muy bien, pues vamos a pedirle a Jehová, nuestro Creador, en oración, su bendición para esta reunión. Bendito Padre Jehová, Creador nuestro, Dios Todopoderoso, Padre amoroso, te damos las gracias por habernos invitado una vez más a esta reunión cristiana que tú has preparado con tanto esmero y cariño para
proveernos de un selecto alimento espiritual que has preparado a través de tu esclavo y que nos está en esta ocasión brindando una guía espiritual y una luz muy oportuna sobre el verdadero significado de los 1335 días que se cumplieron dentro de la organización que en un tiempo llevó tu nombre y contó con tu bendición. Hace aproximadamente unos 100 años atrás, los estudiantes de la Biblia, los antecesores de los testigos de Jehová, realmente superaron dos periodos de prueba severa que eran parte de un amplio proceso de purificación espiritual que, de superarlos con éxito en fidelidad e integridad, los conduciría a un tercer periodo de abundantes bendiciones espirituales, caracterizado por la felicidad que experimentaría. Sin duda, este entendimiento, el comprender cómo a la luz de los hechos históricos y de las profecías bíblicas se han cumplido en ellos lo que registra el capítulo 12 de Daniel, fortalece nuestra fe. Por eso te pedimos que tu Espíritu nos ayude, por favor, a poner nuestra máxima atención, nuestra buena disposición de corazón para escuchar correctamente la disertación para esta reunión cristiana en el día de hoy. Y por esa razón te pedimos, bendito Padre, que nos des tu Espíritu Santo. También queremos pedirte, por favor, el perdón por nuestros pecados y que nos muestres una vez más misericordia a través del sacrificio de tu Hijo Jesús, que propicia el perdón de nuestros pecados. Es mediante su nombre que queremos pedirte que escuches esta oración, suplicándote también por la bendición para nuestros hermanos que hoy nos acompañan. Amén. Muy bien, pues ahora vamos a dar inicio a este discurso bíblico que tenemos preparado para esta ocasión. El cumplimiento de los 1335 días dentro de los testigos de Jehová. Pues bien, llegados a este punto, tras analizar cuidadosamente los acontecimientos históricos y la evidencia bíblica sobre lo ocurrido en los estudiantes de la Biblia durante los años 1914 a 1921, comprendemos claramente que aquello supuso un amplio proceso de purificación espiritual a través de prueba severa, caracterizado en un primer periodo por la oposición interna y un segundo periodo caracterizado por la oposición externa. Como habíamos explicado en los discursos anteriores de esta serie, aquellos cristianos ungidos verdaderos que se asociaban con los estudiantes de la Biblia, liderados por quienes dirigían la Watchtower, habían superado exitosamente ambos periodos profetizados por el capítulo 12 de Daniel. Su integridad y fidelidad espiritual probaron su celo ardiente por practicar la adoración pura, caracterizada por practicar y predicar las claras verdades bíblicas que solo ellos poseían. A pesar de los graves problemas que experimentaron, no se rindieron, sino que perseveraron y continuaron hacia adelante. Además, aun cuando su liderazgo demostró grave corrupción espiritual en numerosas ocasiones, la mayoría tenía claro que debían lealtad ante todo a Dios y a su Hijo Jesucristo, y a su palabra inspirada, la Biblia. Por eso perseveraron, gracias al Espíritu Santo. Aquella probada fidelidad que demostró la congregación cristiana verdadera en su conjunto no pasó desapercibida para el Creador, quien en su gran bondad amorosa, a través de su Hijo Jesús, pasó a bendecirlos, introduciéndolos gozosamente en este tercer período de felicidad de 1335 días de duración, según Daniel capítulo 12, versículo 12, que les invito a leerlo juntos. Acompáñenme, por favor, a la lectura
del texto bíblico de Daniel capítulo 12, versículo 12. Dice lo siguiente: feliz es el que se mantiene en expectación y que llega a los 1335 días. Este periodo, que va desde el 18 de junio de 1921 hasta el 11 de febrero de 1925, tuvo entre sus principales acontecimientos sobresalientes el nombramiento por parte de Cristo sobre un esclavo capacitado para que diera alimento espiritual de mejor calidad al tiempo debido a la congregación cristiana ungida a nivel mundial. Según parece indicar todo, aquel esclavo nombrado encargado de proveer alimento espiritual correspondía con los hombres que ejercían el liderazgo en las oficinas centrales de la Watchtower, especialmente de aquellos que eran fieles, discretos, es decir, no llamaban la atención y eran casi imperceptibles a la vista del público, y mantenían una conducta de integridad, siendo leales a la Biblia. Esto quiere decir, obviamente, que no todos los hombres que ejercían ese liderazgo necesariamente formaban parte del esclavo nombrado desde el punto de vista de Jehová Dios y su Hijo Jesucristo. Por supuesto, y como hemos demostrado en otros discursos a lo largo de estas últimas semanas, este esclavo nombrado no posee impunidad para actuar como mejor le plazca, sino que en todo momento es fiscalizado por el amo Jesucristo, quien está facultado para rechazarlo y reemplazarlo por otro, de ser necesario, en caso éste se corrompa. Eso lo dice Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 42 al 48, que les invito a su lectura. Acompáñeme, por favor, a la lectura del pasaje evangélico de Lucas, capítulo 12, Lucas, capítulo 12, versículo 42 al 48, que dice lo siguiente: y el Señor dijo: ¿quién es verdaderamente el mayordomo fiel, el discreto, a quien su amo nombrará sobre su servidumbre para que siga dándole su medida de víveres a su debido tiempo? Feliz es aquel esclavo si su amo al llegar lo halla haciéndolo así. Les digo en verdad, lo nombrará sobre todos sus bienes. Mas si aquel esclavo dijera alguna vez en su corazón: mi amo tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y emborracharse, vendrá el amo de aquel esclavo en un día en que éste no lo espera, y a una hora que no sabe, y lo castigará con la mayor severidad, y le asignará una parte con los infieles. Entonces aquel esclavo, que entendió la voluntad de su amo, pero que no se alistó ni hizo conforme a la voluntad de él, será golpeado con muchos golpes. Pero el que no entendió y por eso hizo cosas que merecen golpes, será golpeado con pocos. De hecho, a todo aquel a quien se dio mucho, mucho se le exigirá, y al que pusieron a cargo de mucho, le exigirán más de lo acostumbrado. Ahora bien, como ya vimos en la parte final del discurso anterior de esta serie, un hecho notorio que ocurrió al final del segundo período y trascendió al comienzo del tercer período fue el cambio de actitud a mejor que tuvieron en su conjunto los cristianos de aquel tiempo. Deseosos de pasar página, olvidando el desasosiego de las tribulaciones pasadas, se concentraron en el futuro esperanzador que tenían por delante. Para ello, comenzaron por darle más énfasis a la predicación como nunca antes lo habían hecho. Desde el mismo comienzo de los 1335 días de felicidad, ellos optaron por dejar a un lado la literatura de Russell
como instrumento para edificar su espiritualidad y evangelizar, y se concentraron en producir literatura propia, nueva, que les diera mayores ventajas para organizarse mejor y predicar con mayor facilidad y claridad. Es por esa razón que en noviembre de 1921 imprimieron el libro El arpa de Dios, pensado para dar estudios bíblicos a quienes mostraran interés por su lectura. Dicho estudio estaba diseñado para durar unos 3 meses y consistía en una serie de preguntas y respuestas que le llegaban semanalmente al interesado a su domicilio a través de unas tarjetas para así estimular su interés. Fue un método ingenioso para hacer discípulos. Sin duda alguna, esto fue una característica sobresaliente al comienzo de este período de felicidad, puesto que la publicación de aquel libro les hizo concentrarse como nunca antes en la única actividad que realmente produce gozo verdadero, la obra de evangelización. ¿Qué ocurrió con ellos en 1922, dentro de este contexto de felicidad? Sorpresivamente, los acontecimientos de aquel significativo año hicieron que éste pasara a la historia por su maravilloso ímpetu en la adoración pura. Estuvo marcado por abundantísimas bendiciones espirituales. En primer lugar, los que dirigían la obra al frente de la Watchtower se organizaron para poder imprimir y encuadernar libros por su cuenta. Y en segundo lugar, emplearon la radio como medio de difusión de verdades bíblicas. Esto sin duda constituyó un claro empuje para el avance de la evangelización. Así que la congregación cristiana verdadera ya no solo producía revistas, folletos y tratados, sino que ahora también producía libros y empleaba la radio. En poco tiempo, la fábrica de la Watchtower producía 2000 libros al día. Gracias a estos medios, los estudiantes de la Biblia poseían excelentes herramientas para predicar y hacer discípulos. El 26 de febrero de 1922, Rutherford usó por primera vez la radio para pronunciar el mismo discurso que dio 2 años atrás. Es decir, millones que ahora viven no morirán jamás, desde California, Estados Unidos. Este discurso se tradujo a por lo menos 33 idiomas y durante el transcurso de 1922 y hasta llegado el año 1925, se pronunció en todas y cada una de las congregaciones locales de la Hermandad Mundial por parte de cristianos capacitados. Según reportes de la época, unas 25.000 personas escucharon este discurso pronunciado por Rutherford, y muchos se sintieron tan agradecidos que lo manifestaron a través de cartas que enviaron a las oficinas centrales. Esto les impulsó a seguir usando la radio para predicar, aún en el transcurso de los siguientes años, y hasta construyeron una radio propia para tal propósito. Otro acontecimiento importante a destacar de 1922, como prueba de la felicidad que gozaban estos cristianos consagrados, fue la de celebrar reuniones especiales en diferentes lugares del mundo, para ofrecer el discurso "Millones que ahora viven no morirán jamás", las cuales llamaron reuniones de testimonio mundial. Este tipo de reuniones también se celebraron durante 1923, las cuales eran previamente anunciadas al público para que pudiesen asistir a ellas. No obstante, y aún destacando estos importantísimos avances que ellos hicieron en la obra de predicar que mandó Jesucristo a hacer en Mateo 28, 19 y 20, sin lugar a dudas lo que caracterizó a 1922 fue la Asamblea General que celebraron en Cedar Point, Ohio, del 5 al 13 de septiembre. Aquella asamblea,
cuyas siglas identificatorias eran ADV, V pequeña, impulsó a los cristianos ungidos verdaderos a dar testimonio de la palabra de Dios como nunca antes lo habían hecho. Lo que en esa asamblea se explicó constituyó una abundancia de bendición espiritual sobre ellos sin precedentes. En el clímax de la asamblea, Rutherford pronunció un discurso cuyo contenido poseía algunas expresiones inspiradas por Dios, algo de sobresaliente importancia, puesto que no olvidamos lo que él y sus allegados hicieron en años anteriores en asuntos que fueron negativos. Esto demuestra cuán misericordioso y generoso es nuestro Creador Jehová Dios, quien está dispuesto a perdonar y a bendecir a todo aquel que se arrepiente de sus pecados anteriores y está deseoso de hacer su voluntad. He aquí algunas de las palabras más trascendentales que pronunció entonces Rutherford y que marcaron un eco que resuena con fuerza hasta el mismísimo día de hoy. Proclamen el mensaje lejos y extensamente. El mundo tiene que saber que Jehová es Dios y que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el día de importancia máxima. Miren, el Rey rige. Ustedes son sus agentes de publicidad. Por lo tanto, anuncien, anuncien, anuncien al Rey y su reino. Cuando los cristianos ungidos verdaderos escucharon estas magníficas palabras llenas de ánimo y celo ardiente por la verdad, pudieron ver sobre el fondo de la plataforma el cartel con las palabras escritas en él: anuncien al Rey y su reino. Aquello quedó brillantemente grabado en sus mentes y corazones y les dio las fuerzas necesarias para convertir la importantísima obra de predicación en el centro de sus vidas. Qué prueba inequívoca de la abundante bendición espiritual que estaba recayendo sobre ellos, como muestra de la felicidad que habían de recibir en ese periodo. Desde entonces se dio especial énfasis en el principal método de predicación que debían llevar a cabo los cristianos verdaderos, el método bíblico de predicar de casa en casa, como lo deja claro Hechos de Apóstoles capítulo 20, versículo 20, que les invito a su lectura. Hechos de Apóstoles capítulo 20, versículo 20, nos dice lo siguiente: mientras no me retraje de decirles ninguna de las cosas que fueran de provecho, ni de enseñarles públicamente y de casa en casa. Ahora bien, las grandes bendiciones espirituales, como muestra irrefutable de la felicidad de la que gozaban los cristianos verdaderos de aquel tiempo, siguieron aumentando durante el transcurso de 1923. En este año no solo se seguían realizando las actividades anteriormente descritas, como las llamadas reuniones de testimonio mundial, sino que también se introdujeron otras nuevas que sin duda contribuyeron a la felicidad de ellos. Comenzando el 1 de mayo de 1923, se designó el primer día martes de cada mes como un día de predicación especial, en la que darían testimonio a la gente únicamente con libros impresos por la Watchtower para alimentar su interés en el mensaje del reino. Las experiencias animadoras que obtenían los cristianos verdaderos al predicar con esos libros las compartían luego en las reuniones cristianas que celebraban. Cabe señalar que desde 1919 en adelante, incluyendo por supuesto hasta 1925 y más allá, la congregación cristiana ungida verdadera emprendió un camino bajo el liderazgo de la presidencia de la Watchtower de reorganizar su estructura organizativa
en cada una de las congregaciones locales, siguiendo más fielmente el modelo teocrático establecido en la Biblia. Desde el siglo XIX hasta el año 1919, las congregaciones locales habían asumido métodos democráticos, siguiendo las indicaciones de las Escrituras, para elegir a sus propios ancianos de congregación, llamados entonces ancianos electivos. Otros nombres empleados para tales cargos fueron director de servicio, siervo de compañía, etc. Pero luego, a medida que transcurrieron los años 20 y 30 del siglo XX, estos comenzaron a ser electos teocráticamente. Y lo digo entre comillas, porque en la teoría estos eran elegidos si cumplían los requisitos bíblicos para ejercer la labor pastoral en la congregación. Pero en la práctica, al eliminar la votación democrática por voto de cada miembro de la congregación, la responsabilidad de recomendar a quienes debían asumir la función de ancianos de congregación recayó sobre una única persona, el director de servicio, que sustituyó a los ancianos electivos elegidos democráticamente. Dicho director de servicio era nombrado directamente por las oficinas centrales, pero dejaba en manos de esta sola persona la pesada responsabilidad de elegir en la práctica quién debía ejercer la labor de ancianos. Esto fue el punto de partida para la apertura de gravísimos actos de corrupción que terminarían por ser decisivos en la ruina espiritual de la organización Watchtower décadas después. Al eliminar el sabio método democrático establecido por Russell, se sustituyó por un método dictatorial disfrazado de barniz teocrático para imponer por la fuerza a los favoritos de la organización para desempeñar tales cargos de ancianos de congregación. El tiempo ha demostrado que en la historia de los testigos de Jehová, muchos de estos falsos cristianos nombrados como ancianos son auténticos apóstatas que dominan al rebaño de Dios para destruir su fe, corromperse y abusar del poder de un modo infame. Esta sustitución del método democrático por uno pseudo-teocrático fue promovida directamente por el golpista Rutherford. Por supuesto, y tras ver los desastrosos resultados que ha conllevado el método dictatorial de nombramientos de ancianos entre los testigos de Jehová, los cristianos teócratas estamos resueltos a evitarlo y más bien seguir el método correcto para nombrar ancianos de congregación. ¿Cuál es este? Una vez la congregación local, en sesión extraordinaria para tal fin, haya analizado una vez al año aquellos varones capacitados para ejercer la labor de ancianos de congregación porque cumplen los requisitos bíblicos, estos deben ser refrendados por el voto de una mayoría de al menos 2/3 del cómputo total de miembros de la congregación. De este modo se garantiza que el nombramiento esté respaldado por una inmensa mayoría de los miembros. Pueden seguir ejerciendo estos dicha labor si anualmente obtienen la confianza de la congregación a través del voto. Y si este varón deja de reunir los requisitos bíblicos para ello, la congregación, en sesión extraordinaria para ello, delibera el asunto en cuestión para decidir si remueven del cargo al cristiano que ejerce de anciano y si reúne los votos de una mayoría simple, es decir, la mitad más uno. Entonces se produce la remoción del cargo de dicha persona. Tanto para elegir como para remover al cristiano para el cargo de anciano, este debe estar ausente de la sesión extraordinaria que la congregación celebra para tal fin. Lo deliberado en ambos tipos de sesiones no debe ser puesto en conocimiento del implicado,
por respeto a su integridad moral, dignidad humana y respeto cristiano. Solo haciendo esto se garantiza la anulación de todo abuso por parte de los ancianos de congregación y se les despoja del poder omnímodo del que hoy gozan y abusan dentro de los testigos de Jehová, lo cual ha conllevado tanta corrupción vergonzosa y descarada en las últimas décadas. Así que podemos concluir sobre este asunto que, si bien es cierto los cristianos de ese entonces tenían buenas intenciones al introducir estos métodos organizativos más teocráticos, el tiempo ha demostrado que ello fue desastrosamente equivocado, causando una destrucción y daños de incalculables consecuencias para la hermandad cristiana mundial. Aún así, dichos cambios en aquel tiempo les produjo felicidad, cumpliendo así lo profetizado para este tercer periodo. Pero las décadas posteriores habrían de demostrar lo contrario. Otro acontecimiento de positiva trascendencia espiritual en 1923 fue la celebración de la asamblea llevada a cabo en California del 18 al 26 de agosto, transmitida parcialmente por radio, en la que se aclaró una importantísima verdad bíblica, la identidad de las ovejas y las cabras del capítulo 25 de Mateo. Además, en ella se adoptó una proclamación intitulada Una advertencia a todos los cristianos, en la que se exhortaba a los cristianos verdaderos a desvincularse totalmente de las prácticas apóstatas de la cristiandad. Aquello produjo auténtica felicidad espiritual en ellos. Luego, en 1924, se celebró en Columbus, Ohio, una asamblea internacional del 20 al 28 de julio en la que se declaró, a la luz de la palabra de Dios, que Satanás, como gobernante de este mundo, tiene bajo su control directo a los líderes religiosos de la cristiandad apóstata junto a los políticos y magnates del mundo comercial y militar. También se declaró que estos elementos del mundo constituían la descendencia de Satanás, que estaba en clara oposición al pueblo de Dios. La asamblea culminó con la proclamación intitulada Eclesiásticos denunciados, que produjo felicidad en los cristianos ungidos verdaderos, pues ello santificaba el nombre de Jehová. De este modo, llegamos a 1925, año límite en este tercer período profetizado del capítulo 12 de Daniel, caracterizado por la felicidad en los cristianos verdaderos, que se mantenían expectantes en sentido espiritual. Se siguieron celebrando asambleas que culminaban en resoluciones adoptadas durante los siguientes años, así como ya se venía haciendo antes. Además, el pueblo de Dios continuaría teniendo numerosos entendimientos bíblicos acertados, que progresivamente iban restableciendo importantes verdades bíblicas. Todo ello probaba la inmensa alegría que inundó a los miembros de la congregación cristiana ungida verdadera de aquel tiempo por su fidelidad a Dios y a su Hijo Jesucristo. Las bendiciones espirituales fueron en aumento, y tras este tercer y último periodo quedó razonablemente restaurada la adoración pura en el interior de la congregación cristiana. Luego, a pesar de las grandes expectativas que tenían para comienzos de 1925, como ya hemos explicado antes, la llegada de este año y la no realización de estas no desanimó a la inmensa mayoría, pues después de años de purificación espiritual habían aprendido que la clave de la felicidad está en servir a Jehová y no en recibir ansiosamente en una fecha determinada las bendiciones prometidas a realizarse. De este modo ellos demostraron haber aprendido lecciones importantes del pasado y demostraron madurez espiritual y pureza santa en su adoración. Finalmente llegó el 11 de febrero de 1925,
fecha límite de este bendito tercer período. Y Cristo nombró a su esclavo para que éste diera alimento espiritual de mejor calidad a su congregación cristiana verdadera. Como prueba indiscutida de ello, se publicó pocos días después de esto el artículo Nacimiento de la Nación, de la revista La Atalaya del 1 de marzo de 1925, en la cual se explicó con mayor claridad el real cumplimiento de las profecías escritas en el capítulo 12 de Apocalipsis. En esta se explicó que la mujer descrita allí representaba a la parte celestial del pueblo de Dios, cuya parte terrestre es la congregación cristiana ungida verdadera, y actúa como la organización de Dios en oposición a Satanás y sus seguidores, conformando estos de igual modo una organización poderosa, y que la organización de Dios había engendrado al reino de Cristo, que fue el responsable de expulsar del cielo a la tierra a Satanás y sus demonios. Aquel entendimiento dejó claro que fue en ese año 1925 que Jehová y su Hijo Jesucristo habían organizado a su pueblo como una nación funcionando a pleno rendimiento, con su esclavo nombrado dirigiéndolos a la cabeza. Aquel artículo fue decisivo entre los miembros de la congregación cristiana verdadera, pues terminó por definir quiénes entre ellos se sentían parte de la organización de Dios y quiénes se sentían parte del mundo de Satanás. Unos pocos se incomodaron por este artículo, tropezaron y se apartaron, pero la inmensa mayoría siguió fiel en su gozo irrenunciable por servir a Jehová permanentemente. Fue así como se cumplió este tercer período en ellos y fue así como esto nos demuestra que en efecto los testigos de Jehová, a pesar de sus muchos errores y defectos, fueron usados por Dios y su Hijo Jesús hasta la fecha bien avanzada en el tiempo del año 2014. Pues bien, hemos llegado al fin de este hermoso discurso de provecho espiritual tan beneficioso. No cabe duda de que los acontecimientos históricos que vivieron los estudiantes de la Biblia durante los años 1921 a 1925 demostraron ser el cumplimiento de este periodo de felicidad, a pesar de que también hubo dificultades. Pero lo más importante es que en ellos las bendiciones espirituales que recibieron demostraron que habían aprendido la lección, que la clave de la felicidad no está en recibir en un año determinado las bendiciones del reino de Dios, sino de servirle a Jehová Dios y a su Hijo Jesús con constancia. El servicio sagrado, que forma parte de la adoración pura, es lo que realmente constituye la clave de la felicidad espiritual. Y créanme que el llevar, al menos yo, a cabo este tipo de reuniones cristianas sagradas, a mí también me produce esa gran felicidad, como ya aprendí hace muchísimos años atrás. Pues bien, llegados ya a este punto, después de haber finalizado esta hermosa disertación, vamos a terminar esta reunión cristiana. Para ello vamos a entonar el cántico asignado para esta ocasión, que será el número 72. Después de lo cual terminaremos con oración. Podemos buscar en el canal de YouTube Cristianos Teócratas la lista de reproducción del volumen 2, donde encontraremos el cántico asignado para esta ocasión, para concluir esta sagrada reunión cristiana en la que el Espíritu Santo nos ha guiado nuestra mente y corazón para beneficiarnos de este rico alimento espiritual. Por lo tanto, vamos a vamos a entonar el cántico número 72 para este propósito.
los gozos y frutos del servicio del reino. Qué apropiado esta melodía. Los gozos y frutos del servicio del reino. Cuando a nuestro Dios Jehová servimos, gozos nos reporta sin igual, porque buenas nuevas predicamos, al que escuche bien consolará. Justo como dijo Jesucristo, dar produce gran felicidad, que mejor podemos dar a otros la verdad que con justicia vida da. Aunque al predicar de casa en casa, burla y apatía sea de allá, resolvamos mantenernos firmes y asumamos nuestra integridad. Y si con rigor se nos persigue por honrar el nombre de Jehová, Cristo dijo, pues saltad de gozo, que a profetas persiguieron por igual. ¿Cuántos gozos hay en el servicio cuando imitamos a Jesús, anunciando juicio al inicuo? A Jehová honramos su virtud, damos esperanza a quien anhela vida en perfección sin guerrear. Qué satisfacción y regocijo si la vida eterna el reino nos dará. Muy bien, pues vamos a concluir con una oración, queridos hermanos. Bendito Padre Jehová nuestro Dios, cuán agradecidos te estamos por habernos invitado generosamente a acudir a tu casa de adoración espiritual. Sabemos que tú no moras en un templo hecho de manos y que tu lugar de morada no necesariamente es un salón del reino o un lugar físico construido especialmente para tu nombre, como de hecho lo fue el antiguo templo que hubo en Jerusalén en los días del antiguo Israel. Sabemos que, como dijo el apóstol Pablo, tú moras allá donde están los cristianos verdaderos reunidos para honrar tu santo nombre y poder compartir el alimento espiritual. Así que desde la intimidad de nuestros hogares, que estamos disfrutando de esta reunión cristiana que nos has preparado a través de tu esclavo, realmente nos fortalece en sentido espiritual. Y una de las lecciones más importantes que hemos aprendido en el discurso de hoy, después de analizar los 1335 días que se cumplieron en los estudiantes de la Biblia, los predecesores de los testigos de Jehová, hemos llegado a comprender, gracias al Espíritu Santo que hoy tú nos has dado, que definitivamente la clave de la felicidad no está precisamente en recibir en una fecha determinada determinadas bendiciones que tú has prometido en tu palabra la Biblia, sino más bien el servirte constantemente, el poder efectuar nuestro servicio sagrado, que forma parte de la adoración pura que a ti te complace y que tanta honra y santificación a tu nombre te da. Bendito Padre, permítenos que sigamos en este camino de adoración pura que tú has establecido a través de los cristianos teócratas. Permite que podamos seguir celebrando este tipo de reuniones y aunque quizás por circunstancias no siempre podamos grabarlas en YouTube para el beneficio de nuestros hermanos, te pedimos tu Espíritu Santo para que éste anime tanto a nuestros hermanos que hoy nos acompañan en esta reunión como a quien te habla, para poder seguir celebrándolas desde la intimidad de nuestros hogares, tal y como hicieron los primeros cristianos.
Muchas gracias, bendito Padre, por este magnífico banquete espiritual. Gracias por tus abundantes bendiciones. Te pedimos que siempre nos des fuerzas para poder predicar tu santa palabra y ante todo ponerlas en práctica. Gracias, Padre Santo, perdona por favor nuestras faltas y errores. Bendice a nuestros queridos hermanos que hoy se sienten unidos bajo este liderazgo que está emprendiendo los cristianos teócratas para proveer alimento espiritual después de la desaprobación que tuvieron quienes en un tiempo afirmaban ser tus testigos, pero no por la corrupción de estos vamos nosotros a desanimarnos en sentido espiritual, sino más por el contrario queremos seguir hacia adelante. Muchas gracias, bendito Padre, y elevamos esta oración a través de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Rey. Amén. Muy bien, queridos hermanos, queridos amigos y amigas, un gran placer compartir con todos ustedes este exquisito banquete espiritual y estaremos comunicándonos en la próxima reunión cristiana que celebraremos. Muchas gracias.